enfermedades del sistema respiratorio. Voy a prender la luz porque no voy a usar las diapositivas. ¿Está bien? Sí. No, o sea, acá hasta la semana 16. Voy a poner todo. En primer lugar, hay que recordar qué funciones tiene el sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene infinidad de funciones, pero hay algunas que son cruciales. La función del intercambio gaseoso es importantísima. Es importantísima porque de esa forma podemos garantizar que oxígeno entre al cuerpo. Las vías aéreas también juegan un rol importante en nuestro cuerpo. Las vías aéreas se clasifican en dos. Bueno, hay dos tipos de clasificaciones de las vías aéreas. Las vías aéreas de conducción y las vías aéreas respiratorias. Esta clasificación se conoce como respiración fisiológica, es decir, qué función cumple. Las respiratorias, intercambio gaseoso, mientras que las de conducción, conducir el aire. Pero las de conducción tienen otras tres funciones que deberías apuntar. No sé por qué estoy diciendo gran edificio, pero ahí estamos, ¿no? ¿Cuáles son esas funciones? Calentar el aire, humedecer el aire y limpiar, descontaminar el aire. Ahora, para limpiar, descontaminar el aire, tú necesitas específicamente un conjunto de dos células. ¿Está bien? Ya se nos pone ya fue. Pucha, chicos, me dieron uno malo. Ya perdimos. ¿Qué vamos a hacer? No va a haber bebida, vamos a hacer todo en azul. Digamos. Bien, me van a grabar como morado, no sabes qué van a pensar mucho. Por favor, no se burlen de mí. Qué bien. El mío no. Trauma. No, el trauma es con el guinda, no es con el muerto. Entonces, las vías respiratorias se pueden clasificar fisiológicamente en vías de conducción, vías respiratorias. Las vías aéreas también se pueden clasificar anatómicamente en ¿qué? Superiores e inferiores, o altas y bajas. Y el punto límite, ¿cuál es? La carina. ¿Ustedes recuerdan la carina? Sí. Es un cartílago medio extraño que está justamente en la parte final de la tráquea y que divide a la tráquea en dos, ¿no? Dos ramas que ya dejan de llamarse tráquea y se llaman bronquios principales. Claro. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver, está bien, la carina, se puede observar acá. De aquí para abajo, vías bajas, de aquí para arriba, vías altas. Es importante que sepas esta distinción porque si no vas a cometer el error de mandar las laringitis a los neumólogos, ¿no? Eso pasa. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente no sabe las clasificaciones. La clasificación de las vías aéreas en altas y bajas es crucial para elegir la especialidad a la cual te vas a dedicar. Si te gusta mucho la nariz, la rinoplastia, si te gusta el cáncer de laringe, etc., o quizás ver mucho los oídos, otorrino laringología es tu especialidad. Muy bien, y de la carina para abajo, ya aquí juegan otros profesionales, los neumólogos, ¿no? Pero los pacientes con laringitis no sé qué hacen en neumología, les hacen espiros, ¿no? Un poco raro. Los neumólogos ahí les hacen pruebas cutáneas para si tienen asma, cuando el asma es una enfermedad que ni siquiera juega a esa altura, pero bueno, ya lo veremos más adelante. De hecho, ya llevaron ustedes clase de asma, ¿no? Los que son alumnos de este salón realmente. Ya llevaron su clase de asma. Sí, muy bien. Sí. ¿Qué tal? ¿Entendieron? Todo. ¿Quieren repaso? Ya, vamos a... Pero no ahorita, más la tuve. ¿Por qué te regalas? No te burles, por favor, muerto. Está bien. Entonces, chicos, aquí es importante comprender que el ser humano tiene cada vez más y más y más división de sus ramas bronquiales, a tal punto que se le conoce como el árbol bronquial. Deben haber escuchado así o deben haberlo leído, ¿cierto? El árbol bronquial culmina
en un racimo de uvas. Este racimo de uvas tiene un nombre, ¿no? Se le conoce como el acino alveolar. Y bueno, ¿equivale a qué? A una pequeña ramita, está bien, que es el bronquiolo terminal, con otras ramitas más chiquitas que se conocen como bronquiolos respiratorios, y a estos bronquiolos respiratorios aparecen las uvitas, que son los alveolos, ¿cierto? Muy bien, entonces tú tienes que imaginar así: el bronquiolo respiratorio sí respira, mientras que el bronquiolo terminal no respira. Qué buen DJ, que venía acá. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las enfermedades del aparato respiratorio. Ya repasamos aparato respiratorio. El aparato respiratorio está formado de dos. ¿Qué cosa? De las vías aéreas y del parénquima pulmonar. No se olviden que el parénquima pulmonar incluye las vías respiratorias y el tejido de sostén del pulmón. ¿Está bien? Sobre todo las fibras elásticas. Pero hay algo más. Hay un tejido intersticial entre alveolo y alveolo, y que inclusive tiene unos poros comunicantes, etcétera, de los cuales no voy a dictar hoy día la clase, porque gratis no hay que enseñar, ¿sí o no? Entonces, estos tejidos se conocen como los tejidos intersticiales, ¿cierto? El intersticio pulmonar. De ahí hablaremos de eso. Entonces, cuando hablemos nosotros de las enfermedades del aparato respiratorio, son tres tipos de enfermedades que tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar las enfermedades infecciosas, ¿ya? Las enfermedades respiratorias por patrones, y finalmente las enfermedades neoplásicas. ¿Comprendido? Las enfermedades neoplásicas se vieron ya, creo, en la semana 4, ¿no? Cáncer de pulmón broncogénico, que era el más importante, ¿cierto? Que podía ser o adenocarcinoma, el más frecuente de todos, o el más temible de todos, de células Pégrides. Eso no vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sí vamos a ver? No vino el observador, ¿no? No ha venido el evaluador. Ya, está bien. Vamos a hablar de enfermedades de tres tipos. Nuestra delegada nos va a decir cuál empezar. Infecciosas, por patrones, o neoplasias. No juega, pues no, tampoco. Respiratorias por patrones. Por patrones. Ya, muy bien. Y es jueves. Si me está viendo sus videos, por favor, pueden. Por favor, ponle mute, pues si no vas a estar, ¿qué haces acá? Que te pase la grabación, pues no me afuera. ¿Puntos de qué? No es esa clase. Ah, recuperaciones, ¿no? Por el periodo. No importa. De medicina tradicional. ¿Qué? No, de medicina tradicional, me gustaría ahí meterme a luchar. Ya, muy bien. Entonces vamos a hablar. Por favor, apaguen. Vamos a hablar de las enfermedades pulmonares. Para eso vamos a dibujar acá un bronquiolo respiratorio y acá un alveolo. ¿Está bien? Muy bien. Acá en el alveolo tienes dos tipos de células, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Hay dos. Tienes el 1 y el 2, ¿cierto? El 1 se encarga, pues, no sé si te acuerdas, ¿de qué? De hacer la hematosis, ¿no? ¿Cierto? Y para la hematosis, acá debajo vas a encontrar un capilar, ¿no? El capilar sanguíneo está formado por varias células también. Esta es la célula endotelial, ¿sí o no? ¿Y acá qué encuentras? Glóbulos rojos, ¿no? ¿Listos para captar qué cosa? Y entregar. ¿Qué debe ser? Muy bien, todos estamos felices. Esta zona se conoce como la zona intersticial. Esta zona intersticial es un espacio virtual menor a una micra. No debería existir realmente, no debería verse más que en microscopía electrónica. El oxígeno tiene que difundir, es decir, tiene que pasar desde el alveolo hacia los eritrocitos, atravesando todo esto. Mientras que el CO2 tiene que hacer esto. ¿Está bien? El O2, el oxígeno, tiene una capacidad de difundir. A eso se conoce como capacidad de difusión o cociente de difusión. La capacidad de difundir
en el oxígeno es menor que la del CO2 y es mucho menor que un gas tóxico llamado monóxido de carbono. ¿Saben dónde encuentro monóxido de carbono en la naturaleza? No existe. El monóxido de carbono es producto de la combustión de los motores a partir de los años 1910 en adelante. Es decir, cuando tú en los 90 te ibas a la avenida Bancay, yo por bailar esa música, está bien, ibas a la avenida Bancay y en Navidad todos estaban ahí plantados recogiendo pasajeros, sentías un olor terrible que te mareaba y te podía hacer desmayar cuando eras niño. Era porque entraba CO, no CO2, ni O2, CO, monóxido de carbono. Es tan rápida la capacidad de difusión que si tú pones un ladrillo entre el endotelio y el neumocito 1, igual va a pasar. ¿Comprendido? Ah, ya, muy bien. Entonces, un tejido muy duro va a permitir que pase el CO. Y es crucial que te acuerdes ahorita de esto. Existen algunas enfermedades en donde se acumulan en ese espacio de color negro unas células que voy a dibujar por acá. Unas células que parecen estrellas y que fabrican una sustancia que estoy poniendo en morado, que es el colágeno. Estos son, eso sí ya no es de mi época, eso ya es de mis papás. ¿Está bien? Fibroblastos, ¿comprendido? Entonces, cuando yo dibujaba mis clases de histología, de morfofisio, no había jamás fibroblastos ahí, no tendría por qué haber. Yo he dibujado rosoy morado y nunca dibujé un fibroblasto, ¿sí o no? Aunque no era el mejor dibujante, nunca dibujé un fibroblasto. ¿Por qué hay fibroblastos acá? Porque esto no es fisio, ni es histo, ¿cierto? ¿Esto qué es? Fisiopat. Esto es una enfermedad pulmonar, que está en el pulmón, intersticial, porque ataca al intersticio. Apúntalo así. Esas enfermedades pulmonares intersticiales son un montón. A veces se depositan fibroblastos con fibras colágenas, a veces se depositan sustancias tóxicas como carbón, a veces se mete sílice y a veces se mete hasta cristales de arena, dependiendo de lo que estás haciendo. Entonces las enfermedades pulmonares intersticiales son un montón, son aproximadamente 180 enfermedades pulmonares intersticiales, pero cada vez que hay un montón debe haber una que sea la más frecuente, ¿sí o no? Pues hay dos tipos de enfermedades intersticiales pulmonares que tú debes conocer. Pues cuando hacía. Ya está en ese. Muy bien, ¿cuáles son estas dos que debo conocer? Acá están las otras, a ti no te importan estas, ¿cierto? A ti te importan las fibrosis pulmonares. La debes haber escuchado, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Las has escuchado o no? Muy bien. Y las enfermedades pulmonares intersticiales ocupacionales. Todos ustedes deben, los que viven en Barrio Loncono, han visto que, no sé si en su época todavía existirá, hay carteles grandotes que dicen escarcho 441-2001. ¿Sí, cierto? ¿Todavía existe? Sí, pero en Urigancho está prohibido porque están dominados por los chamos y es otra historia. ¿Sí hay todavía? Escarcho, de escarchar. ¿Qué eran? Eran personas que iban y escarchaban las paredes para pintar, lijaban. ¿Está bien? En aquella época, estas personas no utilizaban mascarillas y trabajaban así nomás, aspirando todo ese material químico que entraba directamente a sus pulmones y se depositaba ¿dónde? En el intersticio, haciendo que esa membrana comience a ensancharse, haciendo que el oxígeno entre, la difusión sea menor. Entonces, estas enfermedades intersticiales tienen una característica que tú tienes que aprender. La capacidad de difusión está hasta las caibras, ¿no? Entonces, todas tienen lo mismo. La difusión del oxígeno, ¿cómo está?
Mal, ¿cierto? ¿Qué más tienen todas? Todas tienen una rigidez. ¿Por qué? Mira tú que este tejido debe ser un tejido elástico. Debería tener proteínas que se conocen como elastinas, ¿cierto? No tienen, pues no se han reemplazado por otras. Entonces aquí hay una rigidez aumentada. ¿Y la elasticidad cómo está? Disminuido, ¿no? ¿Comprendieron hasta ahí? Entonces estos pacientes venían porque tenían tos, tosían y tosían y tosían. ¿Por qué? Porque obviamente el pulmón detectaba que había un problema acá en el intercambio gaseoso y creía, el pulmón, cree que realmente son partículas. Y de hecho sí son partículas, como por ejemplo el polvillo de la pintura o de repente el sílice en los mineros, ¿sí o no? Pero ese polvillo no está acá en el alveolo. ¿Dónde está? Entonces el paciente hace, tose. El polvillo debería salir. No sale porque no está dentro del alveolo. Está acá. Vuelve a toser y toser y toser y tose por mucho tiempo. ¿Comprendieron? ¿Sí? Entonces estos pacientes terminan teniendo tos crónica. ¿Entendido hasta ahí? Mi tío abuelo, en realidad toda mi familia es carpintera, desde mi tatarabuelo, ¿está bien? Sí, yo me gustaría hacerlo, pero estoy acá dictando clases, ¿no? Es una pena, algún día me liquidarán y me dedicaré para lo que nací. Está bien. Entonces, mi tío abuelo es carpintero y siempre de niño yo iba a acompañarlo, está bien, para aprender a utilizar la sierra, a utilizar en realidad los tarugos. Me gustaba hacer tarugos de pequeño. Pequeño, mismo tamaño. El problema ¿cuál era? Es que mi tío no utilizaba mascarilla. Y luego me prohibieron a mí entrar sin mascarilla. Yo no entendía por qué. Yo soy asmático, para los que son mis alumnos, de verdad, y para los que son invitados, pero no son mis alumnos, soy asmático. Está bien. Yo no podía entrar. Y mi tío no usaba. Bienvenida, Tapio, bienvenida. Busca sitios si quieres. Entonces, no podía entrar yo, pero él sí entraba y entraba sin mascarilla. El acerrín, ¿han visto el acerrín alguna vez? Sí. Es en realidad un polvo orgánico, ¿cierto? Porque está hecho de la madera, que es un ser vivo. Es un polvo orgánico. Estos polvos orgánicos se fueron depositando. Y más o menos cuando mi tío cumplió 81 años, no dejaba de toser. Yo ya era estudiante de cuarto año de medicina y me pregunta, la pregunta clásica, pues, ¿no? Porque todos lo hemos vivido, ¿cierto? ¿Por qué tose? Yo en mi cabeza, recordando mis vidas patogénicas, así, ahora ¿cómo le explico? ¿Está bien? ¿Por qué tose el paciente? Por el reflejo de querer limpiar la vía aérea. Recuerde que la función de las vías aéreas de conducción incluyen la limpieza, ¿sí o no? Y para eso necesita moco y nuestros queridos cilios moviendo, ¿no? El movimiento ciliar es hacia afuera. Muy bien, perfecto. ¿Pero va a funcionar el reflejo de la tos? ¿Va a poder salvarlo? No. Esto es importante. Las enfermedades pulmonares intersticiales son enfermedades incurables. Luego le pasó lo mismo a mi abuelita. Y mis tíos y mi papá andan peleando. Mi papá, tú no sabes, me dice. No sé, me dice. El doctor de la posta dice que sí tiene cura, que hay que darle unos jarabes. Yo, no cuadran. Si el paciente ya fue diagnosticado de una enfermedad pulmonar intersticial, ¿la enfermedad tiene cura? No. No es mortal, sí es mortal. Y una mortalidad altísima, ¿no? ¿Tiene una sobrecarga de morbilidad? ¿Impacta en la calidad de vida? Claro que sí. De eso ya el médico geriatra se ocupa, ¿no? Estos pacientes, al toser tanto, sobre todo los que son adultos mayores, terminan estigmatizados. ¿Saben lo que es un estigma? Una marca, ¿no? Es los estigmas de Cristo, ¿no? Las marcas de Cristo. Un estigma es una marca. Los pacientes quedan marcados de por vida. Les dicen tuberculosos, los insultan, se aíslan. ¿Está bien? Ya no pueden ir mi abuelita es cristiana MMM. Entonces, sí, a veces me llevo. Voy porque la amo, ¿no? Pero entonces, llega y tose y de inmediato se retira. Y le digo, ¿pero por qué hay que continuar? No, es que estoy tosiendo. Les da vergüenza. Entonces, sí impacta en la calidad de vida. Hay morbilidad. ¿Comprendieron? Y de eso ya otras cosas que algún día les enseñaré en geriatría. Arrelucea, ¿cómo estás? Bienvenido. Calderón, ¿vas a pasar? Sí, claro. Si hay sitio, bien, pues, ¿no? Ya, muy bien. Entonces,
¿Qué tenemos ahora? Un paciente con una enfermedad intersticial. Yo les dije que habían 180, pero 2 eran las importantes. Entonces acá tiene 178, que no vamos a estudiar el día de hoy, ¿cierto? Pero estas 2 sí son importantes. Fibrosis pulmonar. Existen 2 tipos de fibrosis pulmonar. Una fibrosis pulmonar idiopática. Ya creo que entienden cuál es la etiología, ¿no? Al menos los que son mis alumnos, ¿no? Los que no son, bueno, les voy contando que existe una etiología no descubierta que se conoce como idiopática. Ya, muy bien. Y aparte de idiopática, existe la secundaria. Y la secundaria tiene 2 orígenes. O es postinfecciosa, también llamada secuelar, o es genética. ¿Comprendieron? ¿Cuáles son las infecciones que más cicatrices pueden dejar, que pueden destruir todo el intersticio lleno de fibroblastos y de fibras colágenas? Son 2. Bueno, en realidad son un montón, ¿ya? Pero 2 son las más frecuentes. Hasta el 2020 era TBC y ahora se agregó una más. COVID-19. Obviamente el severo, ¿no? ¿Qué, doctor? A mí me dio COVID. ¿Voy a tener fibrosis pulmonar? No tiene sentido porque esto solo ocurre en COVID severo. ¿Entendieron? Sí. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? ¿Dudas? Bueno, vamos ahora con Rafa. Las cosas son distintas. ¿Puedo borrar? COVID severo. Quiere decir que si tú conoces a alguien que tuvo COVID y que lamentablemente utilizó oxígeno, es un COVID severo, lo más probable es que haya dejado fibrosis pulmonar. En algunos dejó el 30% del pulmón destruido, en otros solo el 5%. ¿Entiendes? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto por ciento es el mínimo para que funcione el pulmón? El pulmón puede funcionar con un 50%, pero depende de la actividad que hagas. Estamos hablando de dormir, por ejemplo, o de caminar o atender clases. Pero imagínate que esta persona se dedique a ser un agricultor que demanda gran cantidad de fuerza. 50% no va a ser suficiente. Entonces, el porcentaje no te lo podemos tomar en un examen, porque hay que especificar cómo es cada persona. Y hay algo más. Gracias a esa variabilidad, los médicos fisiatras, los rehabilitadores, fortalecen y le dan tanta fuerza a los alvéolos sanos que pueden hacer que suplan a los alvéolos enfermos. Todo eso, esa plasticidad, lo estudiará aquel que decida ser médico fisiatra o rehabilitador. Muy bien, entendimos las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las otras enfermedades. Este es un bronquiolo respiratorio, ¿no? Este va a terminar unido a un bronquiolo más grande, ¿no? Este bronquiolo mucho más grande se llama bronquiolo terminal, ¿sí? ¿Comprendido? Muy bien. Entonces, bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal es una estructura de conducción. Tiene que conducir el aire y también tiene que limpiarlo, humidificarlo y encima calentar. ¿Entendieron? Pero hay algo importante que tienes que saber. Hay algunas enfermedades que atacan a los bronquiolos terminales y a los bronquiolos más grandes que están al otro lado. Estas enfermedades son 2 y se le conocen como las enfermedades obstructivas. Enfermedades pulmonares obstructivas. Son 2. Asma. Esto ya te enseñaron en tu clase práctica, ¿sí? O sea, ¿no saben la diferencia real? Una es por efisema y la otra es por respiración. Eso ya no existe.
No, los términos No enseñaron. Ahí, ya, bueno. No se enseñaron. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, las enfermedades son, ¿ya? En primer lugar, ambas son, vamos a hablar de las similitudes de ambas. Ambas son enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Está bien? Quiere decir que en ambos va a haber inflamación. Y en ambos van a ser enfermedades eternas, para siempre. En segundo lugar, todas van a tener obstrucción de vías vías aéreas de conducción. Obviamente son bajas y obviamente son pequeñas. No, las altas no se tocan acá. Cuidado. Yo sé que la canción es muy buena, pero tienes que estar atento. ¿Está bien? Es que la letra está ahí cagando en tu cabeza, pero bueno, ustedes no saben ni cómo se baila, pero ya. Recuerden, la EPOC y el asma son enfermedades de vías aéreas de conducción pequeñas. Quiere decir, tú debes haber escuchado esto. Ah, no, está con los bronquios. ¿Has escuchado eso alguna vez? No ha venido porque está con los bronquios. O sea, todos tenemos bronquios, ¿no? De hecho, tenemos dos principales, ¿cierto? Debe ser que está enfermo de los bronquios. ¿Y de verdad los pacientes con asma y EPOC están enfermos de los bronquios? Hasta la edición de Robbins del 2021, aunque ya hubo su bronquita en el 2018, la EPOC sí daña los bronquios y todavía el término de bronquitis aparece. ¿Ya? Bronquitis. Eso es extraño, porque en realidad la EPOC no ataca a los bronquios, ataca a los bronquiolos. El verdadero nombre debería ser bronquiolitis. ¿Está bien? Pero bueno, Kumar y Abbas, que son sus discípulos, está bien, sus pupilos, como ustedes lo serán en adelante de mí, está bien, le dijeron, maestro, ¿cómo que hay que cambiarlo? Y el otro, pues, no, tan loco, no voy a cambiar mi libro jamás. Sigue con bronquitis. Sacaron el Pathology Essential, está bien, y por derechos de autor sigue ahí como bronquitis crónica. No obstante, ya saben ustedes que en 2015 deberíamos decirle como bronquiolitis. Entonces, estas dos enfermedades no atacan a los bronquios. No son enfermedades bronquiales como aparece en la CIE 10 del 2010. Son enfermedades bronquiolares. Atacan de verdad vías aéreas tan pequeñas que tienen menos de 2 milímetros. ¿Han tocado alguna vez un bronquio principal? Por ejemplo, el bronquio principal derecho. ¿Alguna vez? Sí. Es más o menos como la aorta, ¿no? ¿En serio creen que eso se va a obstruir? No, ni siquiera va a colapsar porque tiene cartílago. Nunca colapsa. Muy bien. ¿Cuál es la característica que tienen diferente cada uno? Bueno, asma es una enfermedad, está bien, de múltiples etiologías. Es multifactorial. ¿Está bien? Mientras que el EPOC tiene 2 etiologías. Idiopático, aunque esto ha quedado por la crisis de los autores del 2015, si es el tabaquismo, la etiología. Eso te lo tiene que explicar tu profesor en práctica, si no seas abusivo. ¿Está bien? Y además tienes que considerar, está bien, la causa genética. Yo te voy dando un spoiler para Gold desde el 2021, para la guía Gold 2021. La etiología es mixta y se dan los dos al mismo tiempo en los pacientes con EPOC. ¿Comprendieron? Esto es por el déficit de una proteasa. La alfa-1 antitripsina. ¿Está bien? La gente nace sin eso. No tiene proteasa. De ahí hablaremos de eso en un rato. No sé por qué me están haciendo enseñar eso. Muy bien. Asma es una enfermedad multifactorial, tiene múltiples etiologías. Pero el asma se puede dividir según su clasificación en 2, según su mecanismo patogénico. ¿Comprendieron? ¿Cuál es el mecanismo patogénico? La T2 type o tipo T2, ¿está bien? O la no T2. ¿Comprendido? Muy bien. ¿Cuál es más frecuente? ¿Cuál tienes que aprender? Y este tiene sus subtipos. La atópica, también llamada alérgica. ¿Está bien?
tienes la intolerancia a AINES, incluido la aspirina, ¿está bien? Tienes el inicio tardío eosinofílico y la inducida por ejercicio. Qué buena canción, ya. ¿Cuál de estas es la que tengo que aprender sí o sí para ser un buen médico? Porque o sea, son tantas que yo no voy a poder aprender todas. Y yo tampoco quiero ser neumólogo, o de repente sí, no lo sé. Pero al menos primero voy a ser médico general, ¿cierto? ¿Cuál de estas es la más importante? ¿La alérgica? ¿Hernández? Alérgica. Atópica alérgica. Esta tienes que aprender tú. ¿Comprendido? ¿Cómo es la patogenia de la atópica alérgica? Esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Por lo tanto, aquí hay dos fases: sensibilización y degranulación de mastocitos. ¿Te acuerdas? ¿Hasta ahí comprendimos todos? ¿Y la EPOC? Bueno, la EPOC no tiene clasificación. La clasificación GOLD no se las voy a enseñar ahorita, porque es una clasificación clínica, no lo voy a hacer. ¿Está bien? Pero si hablemos de patogenia de la EPOC, todo se debe gracias a esto. ¿Recuerdan que eran los ROS óleos? Sí. ¿Qué eran? Especies reactivas del cine. Ya, o sea, están acumulando gran cantidad de una toxina horrenda llamada ROS. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué hacen los ROS? Pues tienen 4 efectos que tú tienes que aprender en el 4 que tienes que saber sí o sí. Esto va a llevar. Aquí la música también. Muy bien. Está bueno para Está bien. Vamos a ver. Lo primero, produce envejecimiento acelerado. El paciente con EPOC, chicos, tiene un envejecimiento exageradamente acelerado. Un paciente con EPOC a los 50 años va a tener el pulmón de una persona de 90. ¿Me entienden? Y a los 58 el pulmón de alguien de 114. Es exponencial el envejecimiento. ¿Se entiende? Y van a seguir envejeciendo. Entonces, doctor, cuando tenga 60 y pico, ¿cómo está? Pues no puede ya ni siquiera lavarse la cara o los dientes. Ese envejecimiento acelerado es por culpa de qué? ¿De la acumulación de qué? De ROS. Faltan los efectos, ¿eh? Va peor la situación. Creo que queda claro que los ROS son dañinos para una célula, pudiendo necrosarla por lesión mitocondrial. Creo que queda claro eso para todos ustedes. Y si muere una célula hay necrosis, ¿no? Y si hay necrosis hay ácido araquidónico. Y si hay ácido araquidónico, ¿qué va a pasar? Por culpa de las prostaglandinas, ¿se acuerdan? Y de una enzima, ¿cuál era? COX. ¿La recuerdan bien? Sí. Ya, muy bien, perfecto. Seguimos. Esto no va a parar. Hay fallas, como cualquier enfermedad inflamatoria crónica. ¿Cuáles son las funciones de la reacción inflamatoria aguda? ¿Cuáles son? La reacción inflamatoria aguda es un mecanismo evolutivo del ser humano. O sea, es necesario. Eran 3 sus funciones: detectar y controlar a la nox, destruir a la nox e iniciar el proceso De reparación. celular, tisular, ¿no? Tenía que reparar el daño. Pues acá falla la reparación. Y termina viendo esto. Esto podría venir en su examen práctico. Genera esto. ¿Está bien? Muy bien. Y por último, está bien, la acumulación de ROS termina alterando a los macrófagos alveolares. ¿Alguien recuerda para qué sirve un macrófago alveolar? En funciones normales, naturales. Autofagia. ¿Ah? Autofagia. Para comer carbón. Recuerden, chicos, estamos hablando de función normal, no patológica. Fagocitar. Recuerden que cuando yo era estudiante, los pulmones, los alvéolos eran estériles.
En la actualidad sabemos que eso es una farsa y microbiota. ¿Quién mantiene la microbiota? El macrófago alveolar. Hay un macrófago residente también. Va y ve que hay muchos neumococos, se come la mitad. Fagocita la mitad. Ve que hay demasiados, no sé, Haemophilus influenza, se come la mitad. ¿Eh? Mantiene una buena microbiota. Eso es el macrófago alveolar. No puede, y si no puede hacer, ¿qué va a pasar con esa microbiota? Se va a expandir, y la expansión de la microbiota tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Exacto, disbiosis, pero intestinal no, respiratoria. Estos pacientes terminan colonizados por disbiosis y luego infectados por su propia microbiota traidora. Falta todavía, porque el mundo puede ser peor. El macrófago se encarga de comerse a los cuerpos apoptóticos, ¿o no? ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo se llama esa función? Eferocitosis. Entonces el paciente, el macrófago, perdón, puede eferocitar a un neumocito 1 que está viejo y que dice, oye, ¿sabes qué? Yo ya estoy viejito, he intercambiado muchos gases, como que venga otro mejor, ¿no? Se apoptosa y pues su macrófago residente va, se lo come. ¿Qué pasa cuando falla? ¿Cierto? De ahí veremos esta enfermedad, no se preocupe. ¿Está bien? Sí, ve. La explosión, la estigmatización que le dije. Muy bien, ya estaba así la semana pasada. Ya bien, entonces la eferocitosis es necesaria para que la apoptosis sea limpia. Todos recordamos que la apoptosis no genera inflamación, ¿cierto? Porque las células del costado eferocitaban y todo era feliz. Cuando los cuerpos apoptóticos no se eferocitan, se comportan como DAMPs. Y tú sabes en qué acaba un DAMP, una vez que es detectado. ¿En qué acaba? Inflamación, por el inflamosoma. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Ah, pucha madre. ¿Qué significa? Que este paciente siempre tiene una inflamación persistente por ROS y por este problema. Una llevó a la otra y estamos ahí. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien tiene dudas? ¿Puedo borrar? Ah, no, espérate, te falta hablar un poquito más. ¿Qué pasa con los dos? Trastornos funcionales, ¿está bien? Este es un bronquiolo. ¿Qué capita estoy haciendo? Ve las tres capas, la mucosa, la muscular y la... No, acá no hay íntima, vean, entonces acá hay mucosa, submucosa muscular y la capa serosa. ¿Está bien? Todos se acuerdan, ¿no? Sí, las tres capas de los broncos, ¿sí? Muy bien, bronquiolo. Esto es en inspiración, ¿está bien? Inspiración. Acá hay un poquito de moco. Nada más. ¿El moco tiene que estar ahí o no? Sí, obviamente. Tiene que pegarse los microbios ahí, la tierrita, el polvo, ¿cierto? Y el movimiento ciliar se va a encargar de botarlo para que tú luego tosas y lo expectores, ¿cierto? O nunca lo expectores si no te lo traes, pero por el esófago. Y que el ácido del estómago se encargue de quemar todo eso. Hasta ahí todos de acuerdo. ¿Sí? Todos hemos jugado con un globo de niño. ¿Quién no ha jugado con un globo? Levante la mano. Siempre hay uno. Todos hemos jugado. ¿Se acuerdan cuando soplas, inflas el globo? La boquilla se pone recta, ¿cierto? Y haces fuerza e inflas el globo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando sueltas al globo? Sale volando, pero ¿qué pasa con la boquilla? ¿Sigue recta? No. ¿El globo sigue una línea así perfecta? No. Comienza a hacer un movimiento, una trayectoria ondulante extraña porque depende en realidad de la boquilla, ¿cierto? Y esa boquilla, ¿qué le pasa a esa boquilla? Se deforma, ¿cierto? Esa deformación que ocurre a la salida del aire ocurre cada vez que sale aire por un tubo en cualquier lugar del universo. Eso es biofísica, ¿está bien? Esa salida en biofísica se conoce como colapso. Entonces la vía aérea va a colapsar en expiración. Entonces, este dibujo en expiración debe ser así. ¿Está bien o no la boquilla? ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Está bien.
colapsado. Felizmente el músculo liso sostiene parte de la forma. ¿Está bien? Esto ocurre en expiración. Muy bien. ¿Qué pasa en asma? Por ejemplo, en el moco. Pues la cantidad de moco que se tiene es extrema. Ya no se tiene esto, sino se tiene así. ¿Comprendiste? ¿Sí? Y ahora acá va a estar acá. Quiere decir que en expiración la boquilla ha disminuido un montón, ¿cierto? ¿Tú te acuerdas cuando jugabas con el globo y estirabas un poquito la boquilla para aplanarla? ¿Cómo sonaba? Como un silbido, ¿no? Algo así, ¿no? Muy bien. Esos sonidos se llaman sibilancias o sibilantes, como quieras decir. Y forma parte de los trastornos funcionales que van a aparecer. Son signos clínicos. ¿Dudas hasta ahí? La vida puede ser peor. En una enfermedad como asma, ¿está bien? Estos están contraídos, aplastando aún más. La música ahora sí está recontra buena. Muy bien. Y puede ser peor todavía. ¿Saben por qué? Porque en estas enfermedades, ¿qué son? Son inflamatorias. Y tú te acuerdas que la inflamación permitía el aumento de permeabilidad vascular. Y salían neutrófilos por diaperesis, ¿te acuerdas? Pero también salía un líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? ¿Cómo se llama? Exudado. Vamos a ponerlo con lo que queda de verde y sacrificando su pulmón al exudado color verde. Ah, mira, sí pinta, pero no es cierto. Ahora, miren qué pasa en expiración en esta persona. Ah, se tapa todo. ¿Qué pasó? ¿Se cerró por completo o no? ¿Sí? Ah, ok. Ya está. Bien, chicos, ¿qué le pasó a esta persona en expiración? No, ya había colapsado por naturaleza. Se tapó, se obstruyó. Por eso se llaman enfermedades obstructivas. Obstructivas. Hay que explicar la fisiopatología de la bilirrubinemia. Sería bueno para una clase de la semana 3. Muy bien. Hasta ahí. ¿Tienen dudas? Profesor, ¿por qué hay muchos que tienen asma y la niñez y se apoyando en gatos? Eso no existe. Eso es un mito. Que si quieres lo resolvemos dentro de un rato, rompiendo mitos por ¿dudas hasta ahí? Entonces, ¿el problema de las enfermedades obstructivas es en la inspiración o en la expiración? En la expiración. En la expiración. ¿Por qué? Porque naturalmente colapsa, ¿sí? Hay otro pequeño problema chiquito que tienes que saber. Que los músculos lisos en el ser humano están inervados por el sistema nervioso autónomo, ¿no? ¿Sí? Este sistema nervioso autónomo es de dos tipos. Tiene fibras simpáticas y también, muy bien, las fibras simpáticas utilizan adrenalina y un receptor llamado el receptor beta 2. ¿Está bien? Mientras que las parasimpáticas usan acetilcolina y un receptor llamado M3. ¿Comprendido? Durante el día, tu simpático funciona más. Porque hoy hay que hacer actividades, hay que bailar, por ejemplo, la virtualina de Jorge Guerra, ¿cierto? ¿Sí? Y también hay que estudiar, ¿no? Pero en la noche, ¿quién crees que va a gobernar? Por eso roncamos un poquito a veces, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, pero eso ocurre en ustedes y en mí, porque todos acá, tanto los sanos como el enfermo, ¿qué cosa? Respiramos en la noche mientras dormimos. Hay un ciclo circadiano, ¿cierto? Noche, día. ¿Qué creen que le va a pasar al paciente asmático en la noche? No puede dormir. No va a poder dormir jamás, ¿no? Porque encima de esto se agrega otro factor más. ¿Cuál? La contracción portetánea del parasimpático. ¡Qué bendición! Entonces, el asma, a diferencia del POC, que el POC es todo el maldito día, asma tiene predominio nocturno. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? El asma entonces es una enfermedad nocturna.
¿Alguien tiene dudas? Le pones antihistamínico. Allá no se sabe. ¿Cuál? ¿Desde dónde repito? ¿Por qué está más efectivo en la noche? Ah, ya, no te preocupes. Bien, vamos a ver. En el día, el simpático mantiene abiertos los bronquios porque hay que hacer actividades, hay que bailar, hay que disfrutar, hay que pelear con el novio, etc. Entonces, el simpático está activo, ¿cierto? Pero en la noche, el parasimpático es quien gobierna. Ese ciclo, en donde de día eres una y de noche eres otra, se conoce como ciclo circadiano. ¿Está bien? Y hay un montón, tiene su fisiología, ya los que siguen mi página por ahí publiqué algo sobre la proteína mal, etc. Es otra historia. Pero el ciclo circadiano se respeta en todas las personas, en ti, en mí, en todos. ¿Me entiendes? El problema es en el asmático, porque el parasimpático, ¿qué hace? Constriñe, ¿sí o no? ¿Y en qué momento del día el parasimpático está más activo? En la noche. Imagínate a todo lo que hemos agregado, y a esto agrégale algo más, la noche. ¿Qué va a pasar en la noche con esto? Lo va a obstruir más. Por eso en asma, el ciclo circadiano hace que sea peor en la noche. ¿Lo entendiste? ¿Sí? En EPOC no, porque en EPOC no hay contracción, lo que hay es lamentablemente rigidez de todo el bronquio. Está lleno de fibras colágeno. No se mueve, solamente está aplastado todo el día. ¿Lo entendieron? Pregunta. ¿Por qué se les da beta blogs a los autores también? Ah, porque lo que tú buscas es que esos cambios sean los menores posibles. ¿Ya? Se le da beta-adrenérgico, no beta-block. Beta-block es un veneno, ¿no? O sea, sí, ¿no? Algún día tendré fibrilación auricular, imagino, pobrecitos, que me van a atender. Bueno, Doctor, bien, Morales. hablando sobre lo de los semestres que se da más en la noche del parasimpático, ¿eso no sería en asma grave? No. Que eso justamente No, se no, le no, da- yo no estoy haciendo fármaco, cuidado. Estoy haciendo fisiopata. Yo sé lo que me quieres preguntar. Ajá. Me preguntas por qué le damos más en la noche, ¿no? Ujú. Cierto, lo ideal es siempre dar fármacos en la noche. Pero recuerda, está bien, la guía Gina tiene una serie de pasos. Inicias en step 3 siempre, pero eso no vamos a enseñar hoy día. Ahí nomás. Hoy día enseñamos fisiopata. ¿Está bien? De aquí saldría todo, hablaremos de los ensayos clínicos, pero tampoco enseño terapéutico, porque en esta universidad no mezcla. No, pero o sea, siempre se va a levantar así con disney. No siempre. No siempre. No siempre. El que está bien controlado no debería ser, ¿no? Yo duermo bien mis nochecitas, no puedo ver mis cadáveres. Ahora sí. No, esa es la única canción de verdad. Es muy buena, es muy buena. Ya. ¿Puedo ahora sí? ¿Puedo o no puedo? No ha venido. ¿Quieres que se infra? Ya empezamos. No mentira. Empezamos todo con el M3 y con el beta 2. Con eso sale todo, ¿sí? Los Roxantin, los Sholantin, es muy sencillo. Por eso nunca se debe llevar fármacos sin haber llevado fisiopata. Todo es más fácil desde acá. Pero bueno, ¿qué te puede decir?